Esta primera clase del curso de acentuación es una introducción en la que veremos de forma concisa los conceptos principales que nos serán de vital importancia para el resto del curso. Lo primero que vamos a hacer es ver estos conceptos: acento, tilde, tónico y átono. Estos son los 4 conceptos más básicos e imprescindibles. Vamos a ver que la palabra acento puede hacer referencia a 2 conceptos distintos. El primero es el acento prosódico. Normalmente simplemente lo vamos a llamar acento. Y esto es el acento que se pronuncia y lo oímos físicamente. Luego veremos que el otro acento es el acento ortográfico, es decir, el que escribimos. Pero ahora mismo el acento prosódico es el que pronunciamos y el que oímos. Según las reglas de ortografía, a veces hay que marcar este acento en la escritura mediante una tilde. Eso es precisamente lo que vamos a estar viendo durante todo este curso. Luego tenemos el otro acento, el acento ortográfico, el acento gráfico o simplemente tilde. Por lo general lo vamos a llamar tilde para no estar haciendo esta distinción entre acento prosódico, acento ortográfico. Entonces, acento es el prosódico y tilde es lo que corresponde a la ortografía. ¿Y exactamente qué es? La rayita inclinada que escribimos sobre las vocales para marcar que tienen un acento prosódico. Es decir, usamos la ortografía, el acento ortográfico, la tilde, para marcar el acento prosódico. El español, al contrario que otras lenguas, como por ejemplo el francés, que tiene estos 3 tipos de acento, el español solo tiene un acento, es decir, el acento que se llama acento agudo, no tiene ni el acento grave ni el acento circunflejo. Ahora vamos a ver el concepto de tónico y luego veremos el concepto de átono, que lógicamente están totalmente relacionados. La sílaba tónica es la que tiene el acento prosódico. Dependiendo de las normas de acentuación ortográfica, es decir, lo que vamos a estar viendo durante todo este curso, también puede, no siempre, pero puede llevar tilde. Eso es precisamente lo que determinan las normas de acentuación ortográfica, cuando una sílaba tónica llevará acento ortográfico. Esa es la dificultad, entre comillas, que tiene todo el sistema de acentuación en español. En la mayoría de las palabras hay una sílaba tónica. Hay unas pocas palabras que no tienen ninguna sílaba tónica, pero lo normal es que todas las palabras tengan una sílaba tónica. El otro concepto, que es el contrario, es el de átono. La sílaba átona es la sílaba que no tiene un acento prosódico. Por tanto, nunca puede llevar tilde. Y todas las sílabas que no sean la sílaba tónica serán átonas. Antes de pasar al siguiente apartado, quiero recalcar algo que ya he dicho en una diapositiva anterior. El acento prosódico no es lo mismo que el acento ortográfico. Como ya hemos dicho, prácticamente todas las palabras tienen una sílaba tónica. Eso es lo que corresponde a la prosodia. Y según las normas ortográficas que aprenderemos, llevarán tilde o no. Eso es lo que corresponde a la ortografía. Además, mucho cuidado porque en español una misma palabra con los mismos fonemas puede cambiar de significado, puede ser otra forma de la conjugación, etc. Por ejemplo, límite es un sustantivo, límite es subjuntivo y limité es pretérito indefinido, ¿no? Entonces vemos aquí que dependiendo de dónde está la sílaba tónica, y por tanto según las normas de acentuación tendremos que poner una tilde o no, va a cambiar el significado. Nosotros a lo largo de este curso vamos a estar usando estos puntitos por debajo de las vocales para marcar que esa es la sílaba tónica. La ortografía la marcaremos con la tilde cuando corresponda, mientras que la prosodia la marcaremos con este puntito. Y como hemos dicho, ortográficamente pondremos la tilde cuando corresponda según las reglas, mientras que el acento prosódico, lo que marcamos con el puntito, lo marcamos prácticamente siempre porque prácticamente todas las palabras tienen una sílaba tónica. Entonces aquí, por ejemplo, en límite, la sílaba tónica es la primera, li. Y además, según las reglas que veremos, cuando esa sílaba es la tónica, entonces tendremos que marcarlo con una tilde. Luego, limite, presente de subjuntivo, tiene la segunda sílaba tónica, limite. Según las normas de acentuación que veremos, no lleva tilde. Y por último, limité, pretérito indefinido o pretérito perfecto simple, lleva acento en la última sílaba y según las normas de acentuación que veremos, lleva tilde.
Vamos a ver ahora otros conceptos, el de sílaba, diptongo, triptongo, hiato. Estos son conceptos sobre la estructura fónica de las palabras. Empezamos por el concepto de sílaba. Según la Real Academia Española, una sílaba es una unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se agrupan en torno al de mayor sonoridad, que por lo común es una vocal. Esto técnicamente es correcto, pero es una definición demasiado difícil, así que mi definición es agrupación de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Por ejemplo, ma, no. Entonces, ma es una sílaba, no es otra sílaba. Contacto. Pues con es una sílaba, tac es una sílaba, to es otra sílaba. Abridor. A es una sílaba, bri es una sílaba, dor es otra sílaba. Creo que más o menos todo el mundo tenemos claro cuál es el concepto de sílaba. En este curso veremos concretamente la estructura básica de las sílabas en español, pero más o menos creo que todo el mundo sabe dividir una palabra en sílabas. Luego tenemos el concepto de diptongo. Son dos vocales seguidas que se pronuncian en una misma sílaba. Entonces, por ejemplo, tenemos aceite. Aceite es una palabra trisílaba, es decir, tiene 3 sílabas, entonces aceite. En la segunda sílaba, cei, vemos que aparecen dos vocales seguidas, e, i. Pues eso es un diptongo porque las pronunciamos en una sola sílaba, es aceite. También tenemos diptongo en pienso, porque es pien y pronunciamos la i y la e en el mismo golpe de voz, en la misma sílaba, y luego aparte otra sílaba, so. Otra, automóvil, automóvil. Entonces, a, u aparecen juntas y las pronunciamos en el mismo golpe de voz, en la misma sílaba. También, por ejemplo, guapo, guapo. Más adelante veremos con más precisión todo esto de los diptongos, de los triptongos y de los hiatos. Ahora mismo solo estamos viendo de forma bastante genérica, de forma bastante panorámica, todos los conceptos que vamos a necesitar a lo largo del curso. Luego tenemos el concepto de triptongo, que está muy relacionado con el de diptongo. Diptongo eran dos vocales seguidas que se pronunciaban en la misma sílaba. Triptongo es 3 vocales seguidas que se pronuncian en una misma sílaba. Por ejemplo, apreciáis, entonces en ciáis tenemos i, a, i, y se pronuncia ciáis en una sola sílaba. Entonces eso es un triptongo. Otro ejemplo, buey. Entonces tenemos u, e, i. No importa que la i se escriba como y, eso es una cuestión totalmente ortográfica, pero en cuanto a la estructura de la palabra es u, e, i. Entonces, buey, y las 3 vocales se pronuncian en la misma sílaba, por tanto es un triptongo. Otro ejemplo muy similar, Paraguay, el país, ¿no? O Uruguay también podría ser. Entonces tenemos ahí u, a, i, se pronuncian en la misma sílaba, por tanto es un triptongo. Y por último tenemos el hiato, que por así decirlo es lo contrario al diptongo. Es decir, 2 vocales seguidas que se pronuncian en sílabas distintas. Habíamos dicho que el diptongo eran 2 vocales seguidas que se pronuncian en la misma sílaba. El hiato es 2 vocales seguidas, eso es igual que el diptongo, pero que se pronuncian en sílabas distintas. Por ejemplo, leer, tenemos e, pero las pronunciamos en sílabas distintas. Primera sílaba le, segunda sílaba er. Luego, aorta, pues a-or-ta. Entonces, la A y la O se pronuncian en sílabas distintas. Es un hiato. Río, lo mismo, ri-o. Baúl, ba-ul. Con eso hemos terminado los conceptos más básicos sobre la estructura fónica de las palabras en español y ahora vamos a ver cuáles son los 3 patrones acentuales principales en español. Es decir, tenemos las palabras agudas, las palabras llanas y las palabras esdrújulas. Vamos a ver exactamente qué es esto. En español, el acento prosódico, es decir, el que oímos y el que pronunciamos, puede estar principalmente en 3 sílabas. En otra clase veremos que esto hay que matizarlo, pero de momento lo hacemos así, ¿no? Puede estar principalmente en 3 sílabas. Entonces, dependiendo de dónde esté el acento prosódico, hablamos de palabras agudas, por ejemplo, limité. Entonces, limité. El acento está en la última sílaba. Entonces, limité. Color, pues también lor, ¿no? Está el acento en la última sílaba. Papel, también, canté. Entonces, agudas son las palabras que tienen el acento prosódico en la última sílaba. Vemos que no siempre
lleva el acento ortográfico, no siempre lleva la tilde. Eso es precisamente lo que vamos a estar explicando a lo largo de este curso. Luego tenemos las palabras llanas. Las palabras llanas son las que tienen el acento en la segunda sílaba empezando a contar desde detrás, es decir, limite. Entonces contamos, la primera sílaba es te, la segunda sílaba es mi, la tercera sílaba es li. Entonces, limite, entonces como tiene el acento en la segunda sílaba, entonces es llana. Mesa, pues también, la primera sílaba es sa, la segunda sílaba es me. Entonces, mesa. Canto, lo mismo, canto. Árbol, árbol. Otra vez, vemos que, aunque prosódicamente todas las palabras son llanas, solo en este caso árbol lleva la tilde. Lo explicaremos más adelante. Y por último, las palabras esdrújulas, es decir, las que tienen el acento prosódico en la tercera sílaba contando desde el final. Por ejemplo, límite, pájaro, dáselo. Incluso la palabra esdrújula es esdrújula. Entonces tenemos aquí todos estos ejemplos, algunos con tilde, otros sin tilde, y aquí tenemos las sílabas acentuadas, las sílabas tónicas. Como vemos, lógicamente, todas las palabras tienen una sílaba tónica, independientemente de que lleven tilde ortográfica o no. Eso, insisto, es lo que aprenderemos en este curso. Tenemos que tener cuidado especialmente si somos hablantes nativos de una lengua de acento fijo. ¿Esto qué es? Algunas lenguas tienen el acento prosódico en la misma sílaba en todas las palabras. Por ejemplo, en francés el acento prosódico siempre está en la última sílaba. Por ejemplo, en checo y en húngaro el acento prosódico siempre está en la primera sílaba de todas las palabras. Y por ejemplo, en el polaco la sílaba tónica siempre está en la penúltima. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que para estos hablantes distinguir la sílaba tónica, es decir, en la parte que corresponde al oído, ser capaz de distinguir acústicamente la sílaba tónica puede ser una gran dificultad. Y como veremos, ser capaz de distinguir la sílaba tónica es fundamental para ser capaces de acentuar ortográficamente. E independientemente de que nuestra lengua sea de acento fijo o no, siempre viene bien practicar. Entonces vamos a ver cuál es la sílaba tónica. Este pequeño ejercicio consiste en que yo voy a pronunciar una serie de palabras en cursiva, palabras entre comillas, porque no son palabras que existen realmente. Eso realmente no importa que existan realmente. Lo importante es que escuches estas palabras y las clasifiques según su acento prosódico. En aguda, es decir, el acento va en la primera sílaba empezando desde el final. En llanas, es decir, el acento en la segunda sílaba empezando desde el final. Y esdrújula, es decir, la tercera sílaba empezando desde el final. Aquí lo tenemos, 1, 2 y 3. Esta práctica la hacemos con palabras que no existen precisamente para no estar condicionados a que, bueno, quizá esta palabra ya la conozco y ya más o menos estoy familiarizado y ya más o menos sé que es aguda o que es llana o que es esdrújula, o me sé de memoria, por memoria fotográfica, me sé que lleva el acento en esta sílaba. Entonces, para evitar todo eso, vamos a usar palabras que no existen, de modo que todo el mundo empiece sin ningún tipo de ventaja. Lo que yo te recomiendo que hagas es que cojas un papel, un lápiz o un boli, hagas 3 columnas y pongas en una columna las palabras agudas, en otra columna las palabras llanas y en la otra columna las palabras esdrújulas. Yo voy a leer 21 palabras en total, 7 son agudas, 7 son llanas, 7 son esdrújulas. Empiezo. Apatilo, apatilo. Arganzu, arganzu. Ceted, ceted. Claridol, claridol. Diastásimo, diastásimo. Lala, lala. Molazó, molazó. Morci, morci. Oscila, oscila. Opísiro,
opísiro, orrompompón, orrompompón, panca, panca, partántino, partántino, pércongla, pércongla, pote, pote, rará, rará, sofaraz, sofaraz, tálula, tálula, topata, topata, ular, ular, zontástulo, zontástulo. Entonces, estas son las 21 palabras, 7 son agudas, 7 son llanas, 7 son esdrújulas. No importa si la ortografía de las palabras la tienes muy bien o no importa eso, lo que importa es que las hayas clasificado correctamente. Y ahora vamos a comprobar. Las agudas eran rará, ular, claridol, sofaraz, ceted, orrompompón, molazó. Las llanas eran apatilo, lala, panca, topata, ocila, pote, morci. Y las esdrújulas eran opísiro, tálula, partántino, zontástulo, diastásimo, pércongla, arganzu. Esto dependiendo de cuánto oído musical tengas o no, o si tu lengua también tiene la sílaba tónica en distintas sílabas de la palabra, puede ser más o menos fácil. Esto incluso los niños españoles en el colegio, o al menos yo lo hice cuando yo era un niño, también tienen que practicar a adivinar cuál es la sílaba tónica, porque insisto, esto es fundamental para poder decidir si una palabra lleva tilde o no.